Hermanos y amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión les traigo aquí la palabra de Dios que se titula El tercer templo y el anticristo. Le invito a nuestra hermanita Rocío que nos traiga aquí la palabra de Dios, el alimento de nuestra alma. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos, mis amigos de este canal. Como ya lo decía nuestro hermanito Derek, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema, el tercer templo y el anticristo. En esta oportunidad vamos a conocer las características del anticristo. El hombre de pecado que nos habla en la Biblia, amados hermanos. Para esto les invito a que nos vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. El versículo 3 dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Jesucristo, sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, un hombre que está en contra de Cristo, porque anticristo se denomina a un hombre o a un ser que está en contra de Dios o en contra de Cristo. Por eso se le dice anticristo, antidios. En caso de algún gobernante se dice antigobierno o antidemócrata o antipatriota porque está en contra de su patria. Eso quiere decir anti. Leamos el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios o sea en el altar sagrado, el tercer templo judío en Jerusalén, como Dios haciéndose pasar por Dios. Usará el nombre de Dios en vano. Note ahí unas características del anticristo. Usará el nombre de Dios en vano, blasfemará contra él. Veamos ahora quién será el anticristo. El anticristo será un hombre muy rico, poderoso e inteligente que a muchos engañará. El anticristo será un hombre hijo de judíos, a cuyo Dios de sus padres no hará caso. Veamos las características del anticristo, y esto la Biblia nos lo revela en Ezequiel capítulo 28, versículo 2 al 19. Y la bendita palabra se lee así. En el versículo 2 de Ezequiel 28, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así también llama simbólicamente las Sagradas Escrituras al anticristo. Di al príncipe de Tiro. Tiro es el nombre simbólico que las Escrituras le da al anticristo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, porque acá en la tierra si conocemos a un hombre que se siente en un trono hablando en nombre de Dios desde tiempos atrás, pero este hombre su corazón enalteció, diciendo, estoy sentado en medio de los mares. Mares significa muchedumbre, es decir, multitudes de gentes, naciones, pueblos, tribus, etc. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como de Dios.
Está claro, amados hermanos. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como de Dios. Sigamos leyendo el versículo 3 de Ezequiel 28. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Pues aquí en la tierra si hay un varón así, amados hermanos, que con su sabiduría, con su prudencia, ha acumulado riquezas y ha adquirido oro y plata en sus tesoros. Y el 5 nos lo dice así: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Antes de que se siente el anticristo en el tercer templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, sufrirá un atentado y morirá en el principio del periodo de su gobierno. Ezequiel 28, del 6 al 10, nos lo respalda la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. 9. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. ¿Tú eres hombre y no Dios en la mano de tu matador? 10. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Oísteis que dijo el Señor: no tomarás el nombre de Dios en vano? Ese es un mandamiento que el Señor estableció en la tabla de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pues el anticristo será asesinado por usurpar el lugar de Dios y el blasfemar de él. El anticristo imitará la resurrección de Jesús y engañará a los moradores de la tierra. Siempre Satanás está tratando de imitar a Jesús para engañar. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 8. Visión de Juan el profeta. Y dice así el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que quiere decir 3 años y medio. 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Conocen ustedes a una persona así acá en la tierra? Sí, amados hermanos. Todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado.
7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, la iglesia de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este anticristo será un gobernante que gobernará todo este mundo y exigirá que adoren su imagen. Satanás. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban inscritos en el libro del Cordero Cristo Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo. Solo aquellos hombres y mujeres apartados de Dios no adoraron esa imagen de la bestia, Satanás. Solo aquellos hombres y mujeres apartados de Dios no adorarán esa imagen de la bestia, Satanás. Un punto bien claro, amados hermanos. A la mitad de la tribulación, el anticristo tomará el tercer templo judío con la fuerza militar. Y esto nos lo respalda Daniel capítulo 11, versículo 31 al 39. Y dice así el versículo 31 de Daniel 11, y se levantará de su parte del anticristo tropas que profanarán el santuario. ¿Cuál santuario? El santo templo de Dios, amados hermanos. Profanar significa invadir, entrar a un lugar sagrado. El tercer templo judío es el altar de Dios, amados hermanos. Será profanado por el anticristo. Profanará la fortaleza y quitará el continuo sacrificio que allí se hace a Dios. Suspenderá los holocaustos rituales y cesará la oración que se le hace a Dios. Y el anticristo hará poner allí en el templo de Dios una imagen o una estatua del anticristo. Versículo 32. Con lisonjas, es decir, palabras suaves, dulces, seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará brevemente para huir de aquel lugar convertido en abominación desoladora. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Es decir, que iniciará la persecución contra los hijos de Dios. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, porque Papá Dios no nos va a abandonar. No nos va a abandonar en la tribulación. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Cuidado, no dejarse engañar. 33. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Note usted que las Escrituras dice el Señor en su palabra que seremos purificados, seremos probados, seremos purificados, pasados por el fuego, para ser probados y reprobados como a oro fino, amados hermanos. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Recuerde usted que en la Escritura dice el Señor que seremos pasados por el fuego como al oro fino para ser probados y reprobados, y solo los valientes resistirán en aquellos días de tribulación, persecución que sobrevendrá a los cristianos, a los hijos de Dios.
Los profetas y apóstoles del pasado también fueron perseguidos, encarcelados, incluso asesinados, y así también la generación que quede para la tribulación también pasarán persecución, porque no negaremos a nuestro Dios. Pasaremos esto porque nosotros no somos mayores que nuestros profetas pasados. No somos mayores que ellos, amén. Y 36 nos sigue diciendo, y el rey anticristo hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará blasfemias en forma de maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. 37. Otra característica del anticristo. 37 de Daniel 11 nos dice, del Dios de sus padres no hará caso. Una característica muy notable. Sus padres serán judíos del anticristo, amados hermanos. Por eso en su palabra el Señor nos dice, del Dios de sus padres no hará caso. Porque sus padres de este anticristo serán judíos, amados hermanos. Y los judíos servimos a Dios. Sus padres serán judíos. Por eso en su palabra nos aclara, del Dios de sus padres no hará caso. Que servían al Dios verdadero. Sus padres del anticristo servían al Dios verdadero, amados hermanos. Pero este anticristo se rebeló contra el Dios de sus padres. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Oiga usted, ni el amor de las mujeres hará caso. ¿A qué hombre en la tierra conocemos que no tienen esposa? Los papas, ¿verdad? Los sacerdotes. Porque sobre todo se engrandecerá. Una notable característica. 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Satanás, Dios que sus padres no conocieron. Una notable característica. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas, con cosas de gran precio. ¿A quién honrará este anticristo, este gobernante anticristo? A Satanás. Aquí en su palabra claro lo dice, en Daniel 11, versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Satanás, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Como un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra.